Volvía a casa, después de cenar en la casa de mi hijo, cuando recibí un mensaje de un número desconocido. No olvides mirar a tu alrededor. Me sorprendí y respondí, ¿es una amenaza? La respuesta fue, es una salvación. La historia está basada en hechos reales. Volvía a casa después de cenar en la casa de mi hijo, cuando un mensaje de texto de un número desconocido me sacudió como una descarga eléctrica. No olvides mirar a tu alrededor. ¿Es esto una amenaza? Escribí la respuesta a toda prisa, con los dedos temblorosos. La respuesta llegó casi de inmediato. Es una salvación. El extraño mensaje apenas había tenido tiempo de asentarse en mi mente cuando el silencio de la noche se rompió por un golpe sordo en la puerta, uno que hizo vibrar incluso el cristal de la ventana. 3 golpes, cortos y secos. En ellos se sentía ira, pánico, como si la persona de fuera estuviera al borde de un colapso. Abre. Sé que estás en guía. La voz de Javier se abrió paso a través de la puerta de roble. Sonaba aguda y tensa, como si le costara respirar. Dejé mi taza de café. La porcelana hizo un ruido sordo contra el platillo. Mis gafas se resbalaron por mi nariz mientras me dirigía al pasillo. Ya entonces sabía que una tormenta se desataría detrás de esa puerta. Tan pronto como giré el pomo de latón, Javier se desplomó en la casa sin ser invitado. Su chaqueta estaba arrugada, la camisa empapada de sudor y el pelo desordenado. Se pasó la mano por la cabeza. Sus ojos corrían por la habitación como los de un animal acorralado. Papá, necesito urgentemente 50.000 euros. Es una cuestión de vida o muerte. Cerré la puerta en silencio. Tiene 38 años y se mueve por la casa como un tigre en una jaula. Su pecho subía y bajaba bruscamente. Sus movimientos eran nerviosos y erráticos. Vida o muerte, repetí en voz alta, con los brazos cruzados sobre el pecho. El peor. Dentro de mí ya se formaba un sentimiento familiar, una mezcla de cansancio y decepción. No lo entiendes. Javier se dio la vuelta bruscamente, su rostro desfigurado por el pánico y la ira. Esta gente no bromea. El viejo reloj de pared en la esquina marcaba metódicamente los segundos. Lo miré a la cara, las ojeras bajo sus ojos. Su mandíbula se apretaba y se relajaba al instante. Esto no era solo otra historia sobre deudas. Había un olor a algo más profundo y sucio. No estoy bromeando, le dije con calma, aunque mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Ya basta, es el momento, tienes que centrarte. Golpeó la mesa de roble, la misma que nos había dejado la abuela. La mesa ni siquiera se movió, pero Javier apartó la mano. La sangre brotó de sus nudillos. No sabes lo que estás haciendo, susurró, presionando su mano contra su estómago. Esta gente no perdona los retrasos. Me senté en mi viejo sillón. El cuero crujió suavemente. Sabía que desde este ángulo podía verlo todo. Cuéntame sobre esta gente. Se quedó inmóvil, dándome la espalda. Solo se escuchaba el tic-tac del reloj y su pesada respiración. Luego se dio la vuelta y algo más apareció en su rostro. El pánico se quedó, pero debajo de él había algo duro y frío. Antonio Orellana y su socio se mueven por el barrio de La Latina. Les pedí dinero para cubrir otras deudas. Y me he metido aún más en el pozo. Suspiré. Javier, llevo 20 años sacándote de todo tipo de pozos.
Cada vez juras que es la última. Se arrodilló junto al sillón. Por un momento, se parecía a ese niño pequeño que venía a mí por la noche después de tener pesadillas. Pero en sus ojos ya no había nada infantil, solo miedo y un cálculo sutil. Esta vez es diferente, papá. Me dieron de plazo hasta mañana por la noche. Si no pago, tragó saliva. Su nuez de Adán se movió. Me mostraron lo que le pasa a los que no pagan. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como el humo después de un incendio. Lo miré, buscando la verdad entre las capas de miedo y manipulación. Afuera, el perro del vecino ladró una vez y luego se cayó. 50.000 euros, repetí. ¿A dónde se fue ese dinero exactamente, Javier? Desvió la mirada, mirando a algún punto más allá de mí. Juegos de cartas, póker, locales clandestinos. Llevaba semanas ganando, papá. Ya lo había recuperado casi todo. Y de repente, lo perdí todo hasta el último céntimo. Y más. Apretó los puños. No entiendes lo que se siente. La presión, el riesgo, el subidón. Eso lo es todo. Soy bueno en esto, papá. Necesito una última oportunidad. No, no la habrá. Lo dije más duramente de lo que pretendía. No habrá más oportunidades. La cara de mi hijo cambió en un segundo. La máscara de desesperación se desvaneció, y debajo de ella apareció algo horrible. Sus ojos se entrecerraron, su voz se volvió venenosa. Toda la vida has sido un egoísta. Todo tu amor se lo diste a esa empresa. Me quedé sentado, mirando a este hombre, en quien hasta hace poco vivía mi hijo. Trabajé por ti, por tu futuro, le respondí. Por mi futuro, se rió amargamente. Ni siquiera sabes cuándo es mi cumpleaños. El 15 de octubre, dije sin dudarlo, y recuerdo cada regalo que rompiste o vendiste. Se quedó helado, como si le hubieran dado una bofetada. Algo parecido a la vergüenza brilló en su rostro y desapareció de inmediato bajo una nueva ola de ira. Claro, de nuevo todo en mi cara. Todos mis errores, todos mis fracasos, los guardas en tu cabeza como un contable. Se movía por la habitación como un huracán, derribando la mesita de café y tirando el periódico al suelo. La lámpara tembló al pasar. Llevo la cuenta del amor, le dije con calma. De cada vez que te recogí de la comisaría, de cada deuda que pagué, de cada segunda oportunidad que te di. Se dio la vuelta, con los ojos inyectados en sangre. ¿Llamas a eso amor? ¿Llamas a la manipulación amor? Las palabras sonaban a burla. El chico que acababa de intentar sacarme dinero con amenazas, ahora me acusaba de reprimirlo. Siéntate, Javier. Hablemos tranquilamente. Tranquilamente. Su voz se quebró. Sí, tengo un blanco en la espalda. Matana. Si no consigo el dinero, ellos... Se cayó, volviéndose a pasar la mano por la frente. La camisa ya estaba completamente empapada. ¿Te arrepentirás de esto, viejo? Las palabras sonaron sordas, con una amenaza. El aire de la habitación se volvió pesado. Por primera vez en la noche sentí un frío real, y no venía de la ventana. Javier se acercó a la chimenea donde estaban las fotos familiares. Tocó el marco de plata. Mi esposa, Marina, y yo en el paseo marítimo de San Sebastián. Ella se ríe. Él está sentado sobre mis hombros. Levantó el marco lentamente, mirándolo. Ya es hora de que conozcas las consecuencias de verdad. El marco se le resbaló de las manos. O lo tiró él mismo. El sonido del cristal al romperse resonó en mi pecho. Ambos nos quedamos inmóviles,
mirando la foto. Una profunda grieta atravesaba la cara de Marina, y la cara de Javier se rompió en 3 fragmentos. «Vete», le dije en voz baja. Se enderezó, se sacudió la camisa. Parecía un gesto insignificante, pero sus manos temblaban. «Ya cambiarás de opinión», dijo, dirigiéndose a la salida. «Entenderás lo que has hecho. Me llamarás». «No». Se detuvo en el umbral de la puerta, poniendo la mano en el marco. Por un momento pensé que podría disculparse, que podría mostrar que todavía quedaba algo de ese chico de antes, pero solo sonrió, fría y sin emociones. «Ya veremos». La puerta se cerró con un golpe tan fuerte que las ventanas temblaron. El silencio que siguió fue ensordecedor después de la tormenta que acababa de pasar por la casa. Me quedé en el sillón, escuchando cómo sus pasos se alejaban, cómo arrancaba el motor de su coche. Solo entonces me levanté y me acerqué a la foto rota. Me arrodillé y recogí los fragmentos. En la foto, una grieta nos había dividido. Marina Suárez a un lado, Javier y yo al otro. Demasiado simbólico, como si fuera a propósito. El cristal me cortó un dedo. Una gota de sangre cayó sobre la cara de Marina. Me moví por la casa, apagando las luces de las habitaciones por las que había pasado, sin darme cuenta de nada. Cada paso resonaba con un eco. La casa ya se sentía diferente, como si su ira hubiera dejado cicatrices invisibles en las paredes. El despacho me recibió con su calidez familiar. Las estanterías con libros encuadernados en cuero reflejaban la suave luz de la lámpara de mesa. Los premios por los proyectos de Tecnología Ferreiro estaban en hileras ordenadas entre fotos familiares y recuerdos coleccionados durante 40 años de trabajo honesto. Puse el marco roto en el borde del escritorio y me serví un par de dedos de whisky del decantador que Marina me regaló en nuestro 20º aniversario. El líquido ámbar atrapó la luz, y por un segundo me detuve en su profundidad, como si las respuestas pudieran encontrarse allí. El sillón junto a la chimenea me recibió como a un viejo amigo. Desde esta posición podía ver todo el despacho, los álbumes de fotos en la estantería inferior, la caja fuerte con documentos importantes y el escritorio donde durante décadas había tomado decisiones gracias a las cuales habíamos sobrevivido, resistido y construido todo lo que teníamos. Miré la fotografía agrietada, la sonrisa de Marina, radiante como siempre, Javier, aún un niño, sentado sobre mis hombros. «Marina, siempre dijiste que era demasiado blando con él», murmuré en voz alta. «Si estuvieras viva, habrías detenido esta locura hace 10 años, con una palabra, con una mirada». Abrí el álbum familiar. Las páginas crujían bajo mis dedos. Aquí está Javier a los 6 años, con un hueco entre los dientes, abrazando su primera bicicleta. Aquí, a los 12, con el ceño fruncido en el uniforme del club escolar que abandonó unas semanas después. A los 16, de pie junto al coche que le compré entonces. El mismo que destrozó 3 meses después, corriendo por la carretera con sus amigos. Cada foto, como un recordatorio de un potencial no realizado, una oportunidad al vacío. Pero había otras fotos, escondidas detrás de pero no por nada. Saqué una carpeta con la etiqueta Finanzas de Javier. Extendí su contenido sobre la mesita de café. Extracto, recibo, check. El rastro de 20 años de encubrimiento. Mis dedos se movían automáticamente. La calculadora hacía clic suavemente bajo mis dedos. Seguros, préstamos, deudas. Las sumas crecían. 2.000 euros, luego 5.000, 8.500, 13.000, 40.000, 60.000.
Los números me miraban desde el cuaderno con mi propia letra. Esto habría sido suficiente para comprar un apartamento, abrir un negocio, asegurar la vejez de una persona que ha trabajado honestamente toda su vida. Bebí un sorbo de whisky. El ardor en la garganta se sintió casi como un alivio. Afuera, el barrio se calmaba. En algún lugar de la casa de al lado, encendieron la televisión. Una risa distante de una comedia se escuchaba. Familias normales, vidas normales. Y aquí estoy, contando cuánto me ha costado mi propia paternidad. La foto de nuestra boda con Marina llamó mi atención. Tan jóvenes, con planes y esperanzas. Ella era una maestra, práctica, sabia. Me llevó años apreciar verdaderamente su fuerza tranquila. Los niños necesitan límites, me dijo en una de nuestras conversaciones nocturnas sobre el futuro. El amor sin límites no es amor, es un daño disfrazado de cuidado. En ese momento, pensé que estaba exagerando. Ahora me siento en medio de estos papeles, en medio de las pruebas de mi propio fracaso, y me doy cuenta de que ella vio lo que yo no quería admitir. El fuego en la chimenea crepitaba, proyectando sombras en las paredes. Recordé a mi padre, un hombre estricto. No daba regalos, daba ejemplo. Cuando quise una bicicleta, me la gané ayudándolo en su taller. Cuando destrocé su viejo coche a los 17, ahorré y lo reparé yo mismo. Me hiciste un hombre, padre, susurré en la oscuridad. ¿Y qué he criado yo? La respuesta estaba en la mesa, en la carpeta de recibos, en el marco agrietado. En la memoria de esa noche, cuando Javier se volvió verdaderamente un extraño para mí por primera vez. Cerré la carpeta. Los papeles crujieron suavemente, como si estuvieran de acuerdo. Todo en su lugar. El álbum también volvió a su sitio. Pesado, como la vida misma. Estos recuerdos permanecerán, pero la cadena que describen se ha roto hoy. El reloj en la planta baja dio 10 campanadas. El sonido resonó por la casa. Afuera, el silencio. El último corredor de la noche pasó de largo. Solo el viento. Todo susurraba en las copas de los robles. Me bebí el whisky y cerré la carpeta de documentos en el cajón del escritorio. Giré la llave. El clic resonó como un punto final. Pase lo que pase, vengan las amenazas que vengan, no me rendiré más. Javier tiene 38 años. Si alguna vez va a aprender a ser un adulto, será ahora, duramente, a través de las consecuencias. La foto agrietada captó el reflejo de la chimenea. Por última vez, apagué la lámpara y subí las escaleras. Los informes trimestrales se volvieron borrosos ante mis ojos, como si las líneas mismas comenzaran a temblar. Intenté volver al trabajo, pero todo se me escapaba. Habían pasado 18 horas desde que Javier había cerrado la puerta y se había ido. 18 horas de sueño inquieto, interrumpido por los recuerdos de su sonrisa fría y el sonido del cristal roto. A las 9:00 de la mañana, ya estaba en la oficina de tecnología Ferreiro, esperando que la inmersión en gráficos y planes de alguna manera expulsara lo que había sucedido en casa. La vista desde mi oficina en el piso 23 solía traerme paz. De alguna manera, ordenaba mis pensamientos. El panorama sobre el Duero, las líneas afiladas del centro de Valladolid. Todo esto solía darme una sensación de control. Hoy parecía una rejilla que iba. Mecánicamente, arreglé la foto familiar en mi escritorio, intacta, inalterada. Marina, Javier, todo en esa misma foto del paseo marítimo. El contraste con el marco roto en casa me golpeó con una nitidez inesperada en el pecho. Señor Ferreiro,
Tiene una llamada en la línea 2 de Javier. La voz de mi secretaria cortó la mañana a través del intercomunicador. La luz roja parpadeaba. Me quedé inmóvil. Mi mano se detuvo sobre el teléfono. 15 segundos. 20. Seguía parpadeando pacientemente. Finalmente, levanté el auricular, enderezando mis hombros como antes de una negociación importante. Hola, Javier. Papá, quiero disculparme por lo de ayer. Me pasé. Su voz era diferente, suave, tranquila, como si toda la rabia se hubiera evaporado. Apreté el auricular más fuerte, escuchando el subtexto. Inesperadamente, Javier, Begoña me recordó lo mucho que has hecho por mí. Hablaba con una vergüenza evidente o una imitación muy hábil de ella. Dejé que el miedo me dominara. Dije cosas horribles. ¿Quieres que vaya a cenar? Sí, por favor. Hoy a las 7. Sin darme cuenta, ya estaba escribiendo en mi agenda. Cena. Javier. 19 hillo. Como si mi mano decidiera más rápido que mi mente. Vale. ¿A qué hora? A las 7 en punto. Y papá, una pausa llena de algo parecido a la emoción. Lo siento de verdad. La llamada se cortó. Me quedé mirando el auricular, como si pudiera explicar lo que acababa de suceder. El hijo que ayer me amenazaba en mi propia casa, hoy me invitaba a cenar. Se disculpaba y decía que se había dado cuenta de todo. Me recosté en el sillón. Las sombras de las ventanas comenzaron a deslizarse por el escritorio. Los números en los informes perdieron su significado. Solo signos negros sobre un fondo blanco. O bien, había cambiado por completo en una noche, o era la manipulación más astuta en todos estos años. Abajo, detrás del cristal, Valladolid se movía. La gente se apresuraba a sus asuntos. Todo seguía como de costumbre. Pero mi familia estaba en el borde de algo que aún no podía nombrar. Volví a mirar la foto. La cara de Javier, cuando aún era puro, antes de todo lo que trajeron el juego y las deudas. El instinto, afilado por décadas en los negocios, gritaba precaución. Y en algún lugar dentro de mí se despertaba un sentimiento más peligroso. La esperanza de que tal vez, solo tal vez, realmente lo hubiera entendido. El reloj marcaba la hora. Faltaban 5 horas para la cena. 5 horas para decidir si iba a una reconciliación o directo a una trampa. El viaje a casa, a la hora punta, me dio demasiado tiempo para pensar. Las estaciones de radio se mezclaban en un solo murmullo. Finalmente, puse música clásica para al menos intentar alejar los pensamientos. Para cuando giré hacia el barrio residencial, las dudas se habían convertido en certeza. Algo andaba mal con este cambio repentino. El dormitorio me recibió con su orden habitual. Los trajes colgados por colores, la foto de Marina miraba desde la mesita de noche. Todo en su lugar. Me detuve frente al espejo, ajustándome la corbata por tercera vez. Un traje azul oscuro, sobrio pero respetuoso, sin ganas de parecer desesperado. Revisé mi cartera, mis tarjetas, algo de efectivo, mis tarjetas de visita. El teléfono estaba completamente cargado. La costumbre de un hombre acostumbrado a prepararse para todo. En el despacho, me quedé inmóvil frente al teléfono, pensando. La voz de Marina sonaba clara en mi cabeza. Confía, pero verifica. Espera lo mejor, pero prepárate para lo peor. Marqué el número de Román. Respondió después del segundo tono. Ferreiro, ¿algo ha pasado? Román, si no te llamo antes de la medianoche, revisa el apartamento de Javier. Anota. Barrio de Delicia, calle de los Constructores,
número 42, piso 5. Él entendió de inmediato que hablaba en serio. ¿Quieres contarme de qué se trata? Quizás no sea nada. Solo ríete de la paranoia de un viejo. Entendido. Ten cuidado, Ferreiro. Colgué, di una última vuelta por la casa. Revisé las cerraduras. Actualicé la nota para la señora de la limpieza. Encendí la alarma. Todo listo. Como para una reunión, la foto rota volvió a llamar mi atención en la sala de estar. Marina miraba con una grieta que le atravesaba la cara. Tal vez tenías razón, susurré. Afuera, me esperaba un Saab, no un Mercedes. Quería parecer simple. Las llaves me enfriaban la mano. Me senté al volante y no arranqué el motor de inmediato. El sol se ponía detrás de los robles. En algún lugar, las familias se sentaban a cenar. La televisión sonaba de fondo, los niños reían. Noches normales, cuando mis cenas con mi hijo se habían vuelto un planeamiento estratégico. Recordaba su voz, educada, suave. Tal vez, realmente, podría haber cambiado en 18 horas. Mi experiencia me decía no. Pero mi corazón susurraba. ¿Y si sí? El motor arrancó al primer intento. Salí del camino de entrada lentamente, como si este fuera un viaje realmente importante. Hasta la Latina son 40 minutos. 40 minutos para salvar lo que quedaba o para caer en una trampa. Giré hacia la carretera principal. Mi tranquilo barrio residencial quedaba atrás. Adelante, las respuestas. Delante de mí, una vieja casa de ladrillo en la calle de los constructores. Quedaba poco del yeso. El ladrillo se había puesto amarillo por las lluvias y los gases de escape. Aparqué al otro lado de la calle y miré a mi alrededor. Este barrio no era mi tranquilo residencial. Aquí se sentía una dejadez que ya se había abandonado. En algún lugar había gente callejera, en algún lugar jóvenes con deudas y sueños, en algún lugar ancianos que vivían de pensión en pensión. Javier me recibió en la puerta, me abrazó con fuerza, un poco más de lo normal. Su agarre era fuerte. Gracias por venir, papá. Significa mucho. El espectáculo comenzó de inmediato. Una sonrisa, no demasiado exagerada, disculpándose, pero cálida. Si no lo hubiera conocido desde que era un bebé, podría haber creído. Begoña ha estado todo el día en la cocina. Está muy contenta de que hayas venido. Begoña salió de la cocina, secándose las manos con una toalla. Su sonrisa era brillante, pero solo en sus labios. En sus ojos se veía que algo andaba mal. Señor Ferreiro, hola. Espero que tenga hambre. El apartamento mostró su realidad a primera vista. El linóleo estaba roto. El sofá era de los 90. La mesa tenía manchas de platos calientes. Una pila de facturas en la mesita de noche, sellos rojos de vencimiento. Pero estaba limpio, y Begoña se había esforzado. Flores en jarrones, marcos de fotos. Durante la cena, Javier mostró su nueva versión con precisión de actor. Papá, he decidido que ya está. El juego, todo, lo dejo. He hecho mucho mal, lo sé. Quiero enmendarlo. Eso es bueno, hijo, respondí, mirándolo fijamente al guibo a los ojos. No coincidían con sus palabras. ¿Qué te hizo cambiar de opinión? Tu mirada. Ayer me di cuenta de lo que estaba perdiendo. Begoña también me ayudó a entenderlo. El teléfono de Begoña sonó. Miró la pantalla y palideció. Perdón, tengo que responder. Todo está bien, Begoña. Te ves nerviosa. No, solo es la directora del colegio. Están desbordados con los planes.
Su risa era aguda y poco natural, y sus manos temblaban cuando volvió a dejar el teléfono. Noté 7 mensajes durante la cena. Para una maestra, un martes, era sospechoso. Javier llenó el silencio con historias de cómo se había dado cuenta de sus errores, cómo recordaba su infancia, cómo ahora veía todo en la vida de manera diferente. ¿Recuerdas cuando íbamos a la casa de campo en el Duero? Pescábamos. Me enseñaste a ser paciente. Asentí, aunque recordaba otra cosa, cómo se quejaba de tener que levantarse temprano, cómo después de 20 minutos tiró la caña, cómo se enfurruñó en la casa todo el día. Pero yo también hice mi papel, sonreí, fingí estar conmovido. Mientras tanto, Begoña se ponía cada vez más nerviosa, se le cayó el tenedor, derramó agua, se sobresaltaba con cada señal del teléfono. Solo está cansada, explicó Javier. En el colegio hay recortes, ya sabes cómo es la educación ahora. Miré a mi alrededor y noté cosas que no coincidían con la versión de la revelación. Fichas de póker en el cajón, botellas vacías junto a la puerta del balcón, más de las que podrían beber 2 personas. Un recibo de la cancelación del gimnasio. Muy sabroso, dije con sinceridad. Begoña realmente se había esforzado. El pollo asado con hierbas estaba cocinado con amor, a pesar de las dificultades financieras. Javier tuvo suerte con su esposa. Sonrió, pero las comisuras de sus labios se contrajeron. Ella es muy solidaria. Begoña volvió de la cocina. El teléfono aún en su mano. El anillo en su dedo. Lo había estado girando toda la cena. Un movimiento inconsciente. La ansiedad no se iba. Señor Ferreiro, dígame, dijo de repente, levantando la cabeza. ¿Qué hacer si alguien a quien amas está en verdadero peligro? El tenedor de Javier se detuvo a medio camino de su boca. Cariño, qué pregunta más extraña. Me refiero a las noticias, añadió ella apresuradamente, sobre ese empresario que desapareció. Pero sus ojos se encontraron con los míos, y en esa mirada había algo real. No un juego, no la ansiedad por el colegio, sino miedo y un intento de transmitir algo que no se podía decir en voz alta. Puse mi copa de vino con un ruido fuerte, a propósito. Gracias por la cena. Fue muy agradable. Tengo que irme. Cuando me levanté, ya tenía claro que algo no cuadraba. Y Begoña lo sabía. El aire de mayo me envolvía como una manta. Bajé las escaleras, volviendo hasta estar bajo las farolas. En mi teléfono eran las 15:10. Sabía que tenía 45 minutos a pie hasta mi barrio. Necesitaba pensar. Todo había ido demasiado bien. La latina bullía. Los jóvenes se agrupaban cerca de los bares. Las parejas comían fideos para llevar. Los taxistas se gritaban al borde de la carretera. La ciudad vivía su vida. Caminé y supe que mi hijo no vivía en esta ciudad. Vivía en otra, donde había sombras, deudas y juegos sin reglas. Me ajusté la chaqueta, siguiendo una ruta familiar. Los pensamientos se organizaban como en carpetas. 7 mensajes en el teléfono, réplicas ensayadas hasta la última coma, fichas de póker, la cara temblorosa de Begoña. Algo muy malo se estaba gestando. El barrio se volvía más tranquilo. Las calles concurridas dieron paso a los patios. Las luces eran escasas. Manchas amarillas de farolas se alternaban con sombras. Pasé por una panadería 24 horas, por una tienda cerrada donde los carteles anunciaban una noche de poesía, por paradas de autobús vacías. Mi teléfono vibró. Me detuve bajo una farola brillante. Un número desconocido. Mensaje. No olvides mirar a tu alrededor.
Lo leí 2 veces. Respondí, ¿es una amenaza? La respuesta llegó de inmediato. Es una salvación. Loco, adolescentes, alguien está jugando. Intenté devolver la llamada sellada. Un contestador automático informó que el número no estaba en servicio. Años de negocios me habían enseñado a registrar todo. Tomé capturas de pantalla y volví a guardar el teléfono, pero en un bolsillo accesible. El ruido circundante se hizo más fuerte. Mis pasos, el ruido de los coches a lo lejos, el ladrido de un perro. Todo era como a través de un amplificador. Empecé a mirar a mi alrededor con más frecuencia y entonces noté el coche. Un Audi A4 negro se movía lentamente, sospechosamente lento. Llevaba 3 calles manteniendo la misma distancia. Cruzo la calle y él la cruza. Me meto en un callejón viejón. Sus faros vuelven a estar detrás de mí. Mi corazón se aceleró. Y no por el paseo. La voz de Marina volvió a sonar en mi cabeza. Confía en tus instintos, Ferreiro. Te han salvado más de una vez. El coche se acercaba. 2 siluetas en el habitáculo. No se veían las caras. Los cristales estaban tintados. Aceleré el paso. Mis músculos recordaron la infancia, el escondite en el patio. Pero esto no era un juego. La calle se vació. Portales solitarios, ventanas sin luz, buzones envueltos en saeteets. Giré de nuevo, ya casi corriendo. Mis zapatos golpeaban el asfalto. Una curva, los faros me siguen. Esto ya no es paranoia, es una cacería. El Audi negro aceleró. Apenas podía mantener el ritmo. A mi edad, correr entre edificios no es tan fácil. Detrás de mí, golpes sordos de puertas. Viejo, detente, tenemos que hablar. La voz era dura, descontenta, como la de un profesor regañando a un gamberro. Solo que los profesores no persiguen a los jubilados por las calles por la noche. ¡Policía! ¡Ayuden!, grité. Pero el silencio del patio se mantuvo indiferente. Las ventanas oscuras, la gente durmiendo, preparándose para la mañana. Cállate, agárralo. Una segunda voz, más joven, más furiosa. El sonido de pasos pesados se acercaba rápidamente. Entré en un estrecho pasillo entre 2 edificios de ladrillo. Coches aparcados muy cerca, contenedores de basura. Todo esto ahora, mis aliados. Mi respiración se descompuso. Mi pecho se apretó. El médico me había advertido sobre tales esfuerzos, pero no tenía otra opción. Si me detengo, pueden matarme. El callejón me llevó a una calle de servicio. Aquí había almacenes, cobertizos, patios traseros, sombras profundas, olor a aceite viejo y polvo. Me pegué allá a una pared de ladrillo. Mi corazón latía como un martillo. ¿Dónde está? No pudo haber ido muy lejos. Nos separamos. Tú por la izquierda, yo por la derecha. A juzgar por su coordinación, no eran gamberros al azar. Saben cómo buscar. Esto es un trabajo, no una explosión. En el otro lado, un viejo almacén. La puerta estaba entreabierta. Aparentemente, se les olvidó cerrarla. Me precipité hacia allí con un salto. ¿Qué quieren? Exhalé, pero ya estaban lejos. El almacén olía a ñuo, polvo, pintura, hierro viejo. Rastrillos colgaban de las paredes, latas de pintura apiladas, cajas de madera que creaban un excelente escondite. Me metí detrás del aja más lejana. Respiraba pesadamente,
casi susurrando. Mi corazón zumbaba en mis oídos. A través de la ventana sucia, vi linterna. Barrían el patio. No fue una coincidencia. Alguien sabía dónde y cuándo iba a ir. Alguien me estaba esperando. La puerta crujió. Alguien tiró del pomo. Me quedé quieto, como un animal en una madriguera. Mira aquí. No, aquí está todo cerrado. El viejo ya debe haberse ido a su barrio. Se fueron, pero no me moví. Javier no pagará así como así. Tenemos que encontrarlo. Esas palabras me golpearon más fuerte que un puñetazo en el estómago. Javier, mi hijo, el chico que llevaba sobre mis hombros, que le enseñé a montar en bicicleta, a quien le compré su primer coche, me había enviado a esa gente. Todo encajó. La cena, los discursos arrepentidos, la mirada de Begoña, el mensaje. Déjalo, ya está asustado. Mañana lo intentamos de nuevo. Me cubrí la boca con la mano para no emitir ningún sonido. Mi propio hijo había organizado la cacería. El jefe dijo que solo lo asustáramos, que entendiera que no se puede jugar con la familia así. Sí, pero si no lo encontramos, él no sabrá que lo asustamos. Los pasos se alejaban. El coche arrancó. Esperé 15 minutos. Me quedé sentado entre el polvo, la madera contrachapada y la pintura vieja, sin moverme. Se habían ido, pero yo me quedé con la conciencia. Javier no solo me estaba chantajeando, no solo me estaba pidiendo. Había preparado un espectáculo para que me relajara, y luego envió a personas para asustarme, o para acabar conmigo, si tenían suerte. Begoña lo sabía, por eso me escribía. Ella estaba tratando de salvarme. No podía llamar. El teléfono casi se había quedado sin batería. Necesitaba un lugar con luz, gente, cámaras, donde no me atacaran. Y entonces recordé la tienda 24 horas por la que había pasado. Allí había un teléfono público, un dependiente y cámaras. Me levanté, salí al callejón. Ya no parecía el mismo. Era un campo de batalla donde me di cuenta de que la familia puede convertirse en un arma. El aire traía un olor a humedad y a lluvia inminente. A lo lejos, la ciudad vivía. Los coches pasaban como si nada hubiera sucedido. Caminé paso a paso. Javier realmente me había asustado. Solo que no de la manera en que esperaba. Entré en la tienda, 24 horas, bajo un neón que temblaba con el tiempo. Me acerqué a la cabina telefónica, metí monedas. Mis dedos temblaban. Se me cayó la moneda 2 veces. Finalmente, marqué. ¿Cuál es su situación? Me intentaron asustar. 2 hombres me persiguieron por La Latina. Quiero hablar con el inspector Román. Comisaría número 18. Me está esperando. Ferreiro. El operador se mantuvo tranquilo. Necesita una ambulancia. Hay lesiones. Estoy bien, pero Román sabe lo que está pasando. Dígale. 20 minutos después, un coche con luces parpadeantes se detuvo en la tienda. El inspector Román salió, alto, fuerte, su cara tranquila, como la de un hombre que ha visto de todo. Ferreiro, ¿qué ha pasado? Apenas pude correr hacia él. Solo quería confiar en alguien. Román, creo que mi hijo quería matarme. Nos sentamos en su coche. Se lo conté todo. La cena, el comportamiento de Begoña, el mensaje de texto, el coche, la persecución, el almacén. Escuchaba, casi sin interrumpir. Dijiste que uno de ellos mencionó a Javier. Sí, textualmente. Javier no pagará así como así. Hay que encontrarlo. Román tomó una foto de mis mensajes de texto. Puso mi teléfono a cargar. Necesitarás dar una declaración oficial. Describe el coche.
Un Audi negro. Probablemente vi parte de la matrícula. Un lateral abollado a la derecha. Cristales tintados. 2. De unos 30 años. Un minuto después, pasó la descripción por la radio. Todo era claro. Trabajaban de forma coordinada, sin palabras superfluas. La ley entraba en acción. En la comisaría, la vida bullía. La radio crepitaba, los teléfonos sonaban, los agentes de servicio escribían informes. Román me llevó a una habitación separada. Ferreiro, la acusación es grave. ¿Está seguro? Uno de ellos llamó a mi hijo por su nombre. Vinieron por orden suya. La cara de Román se volvió de piedra. Lo buscaremos. Tenemos una descripción del coche. Firmé el protocolo. Recopiló todos los datos. Comenzó a coordinar con la línea. Pero dentro de mí ya hervía. No de miedo, de ira. Mi hijo sabía que tengo problemas de corazón. No planeó golpearme. Quería que yo mismo no sobreviviera al susto. No fue un accidente, fue un cálculo. Miré la jarra de café frío. Ahora todo estaba claro. La radio se activó. Objetivo encontrado. El Audi negro está aparcado cerca de un edificio de 5 plantas en el barrio de La Pesca. Román se levantó de un salto. Su cara se volvió aguda y concentrada. Ferreiro, es posible que sean ellos. Un mapa se encendió en su escritorio. Por la radio coordinó a las patrullas, como si estuviera armando una combinación de ajedrez. Grupo 47, confirmen el número. Coincide. Lateral abollado. Matrícula Delta 7219. El coche está frío. Probablemente están en el edificio. Media hora después, todo había terminado. Los 2 hombres fueron detenidos sin oponer resistencia. Tony Marcos y Víctor Rodríguez, de 32 y 29 años. Ambos con antecedentes penales. Trabajaban por encargo. Son el tipo de personas que contratan. No son estúpidos, pero tampoco son inteligentes. Saben cómo presionar, pero no van más allá. Román los separó de inmediato. Comenzó la táctica estándar de interrogatorio que antes solo había visto en series. El primero en confesar fue Tony. Se notaba que entendió que era mejor pasar 1 o 2 años en la cárcel que mucho tiempo. El inspector Román entró en la sala de interrogatorios. Lo sabemos todo. Hay una confesión. Levanté la cabeza de mi taza de té ya fría. ¿Qué dijeron? Javier Ferreiro nos pagó 1.500 euros a cada uno. La mitad por adelantado. La orden era asustar al viejo. ¿Asustar? Ni siquiera pude reírme. Hay algo más, continuó Román. Señaló que usted tiene problemas de corazón. Esperaba que no lo aguantara debido al fuerte estrés. Las palabras me golpearon como una bofetada. Me volví a sentar, como si alguien me hubiera quitado la silla. Él lo sabía. En la pasada Navidad, le dije que el cardiólogo estaba monitoreando mi ritmo. Él lo usó a propósito. Tony mostró los mensajes. Hay una dirección, su foto, un certificado médico. Obtendremos un extracto de la transferencia. Con eso es suficiente. ¿Por qué será juzgado exactamente? Incitar a la agresión. El intento de asesinato dependerá del fiscal, pero las pruebas son de hormigón. Víctor confirmó todo. Se encontraron en una cafetería, se les mostró el plan, se les transfirió el dinero. Todo documentado. Planearon que todo pareciera un asalto callejero normal, sin huellas dactilares, sin cámaras. Un anciano que murió de un susto.
Nada personal, como dicen. Román se quedó en silencio, mirando por la ventana. Vamos a por él. No le avisarán por la mañana. Asentí. Tengo que estar allí. Quiso objetar, pero entendió que era importante. Por la mañana, en la comisaría. El agente de servicio trajo té. Román ya estaba con los papeles, preparando la orden. Se lo llevaron a tranquilamente, sin siquiera despertarse por completo. Yo estaba en el coche. Desde dentro, vi cómo sacaban a Javier en chándal, camiseta, aturdido. Grita, agita los brazos, hasta que ve los papeles, hasta que entiende, y luego su cara cambia. Entiende que lo han atrapado, que todo está probado. Quiero verlo, le dije a Román, solo una vez, a través del cristal, la sala de interrogatorios. Javier con ropa de prisión gris, en una mesa, con esposas. Pequeño, patético. No hay susto, no hay actuación, solo escombros. Papá, yo estaba asustado. Me amenazaron. Yo no pensé que ellos... Te di todo, Javier. Y tú les pagaste a personas para que me mataran sin usar las manos, a través del miedo, a través de mi corazón. Bajó la cabeza. Yo no quería... Ya no eres mi hijo. Me levanté y me fui. En casa. Descolgué el teléfono. Hola, soy Ferreiro. Preparen los cambios en el testamento. Excluyan a Javier. Todo para la caridad. Y para Begoña. Ella me salvó la vida con un mensaje de texto. Cuando no pudo hablar en voz alta, encontró una manera. ¿Me escribiste tú? Marqué el número de ese mismo mensaje. Sí, soy yo, Begoña. No pude simplemente mirar. Usted es una buena persona. ¿Por qué no antes? Tenía miedo, pero cuando me di cuenta de que hablaba en serio, lo siento, me lo contó todo. Vio los mensajes, el plan, compró un teléfono viejo sin registro, envió el mensaje, solicitó el divorcio, está lista para testificar. Ella le salvó la vida, dijo Román, y nos dio la oportunidad de documentar todo. El caso era simple. Un mensaje de texto, transferencias, cámaras, confesiones. Miré la foto que estaba en el escritorio, donde una vez los tres habíamos sido una familia. Ya está, Marina. Es suficiente. Puse el marco con el cristal roto en una bolsa. La entrevista había terminado. Se llevaron a Javier. La puerta se cerró detrás de él. Ni siquiera miró hacia atrás. Más tarde, mientras Román y yo estábamos sentados en su oficina, saqué mi teléfono, ahora completamente cargado, y volví a mirar ese primer mensaje. No olvides mirar a tu alrededor. Quiero aclarar algo, dije, escribiendo una respuesta hasta. Gracias por salvarme la vida. ¿Quién eres? La respuesta llegó un par de minutos después. Soy yo, Begoña. No pude simplemente mirar. Usted es una buena persona. Un nudo se formó en mi pecho. ¿Por qué no lo detuviste antes? Tenía miedo. Pensé que eran solo palabras, pero cuando empezó a ponerse serio, no pude quedarme callada. Me contó que había encontrado sus mensajes y lo había entendido todo. Compró un teléfono barato para permanecer en las sombras y envió ese mismo mensaje. Ahora, había solicitado el divorcio y estaba lista para testificar oficialmente. Por eso, le concedieron inmunidad. No solo salvaste mi vida, le escribí. Salvaste tu propia conciencia. Román, que lo había leído por encima del hombro, solo asintió. Sin su señal, no habríamos llegado a tiempo. Podrían haberlo hecho pasar por un ataque al corazón durante un asalto callejero al azar. Legalmente,
El caso iba bien. Las pruebas eran de hormigón. Mensajes con los sicarios, transferencia bancaria, vídeos de las cámaras en la cafetería donde se reunió con ellos, la confesión de ambos ejecutores, la información médica que Javier había proporcionado personalmente. Lo planeó todo, dijo Román, para que pareciera una muerte natural. El viejo murió de un susto. Nadie habría investigado más a fondo. Yo escuchaba, y el frío dentro de mí crecía. No solo crié a un hijo descarriado, crié a un hombre que calculó mi muerte según el ritmo de mi corazón. Quise verlo de nuevo. Solo una vez, a través del cristal, me recordó Román. La sala con la mampara. Yo a un lado, él al otro. Esposas. Un uniforme naranja. Ya no gritaba, solo miraba la mesa. Papá, me amenazaron. Esa gente habría venido a por mí si no. Y decidiste que era mejor que vinieran a por mí, a por tu padre. Decidiste consciente y tranquilamente. Usaste mi diagnóstico, mi enfermedad, para que yo no existiera. Sin pelea, sin rastros, solo un susto. Se quedó en silencio, sin moverse. A partir de este momento, no eres nadie para mí. Me levanté y me fui. Más tarde, en casa, en el despacho, cogí la carpeta con el testamento, llamé al abogado. Preparen los cambios. Todo lo que estaba destinado a Javier, que se anule. ¿A quién se lo transferimos? A fundaciones benéficas y a Begoña. Ella demostró que una persona no es un apellido, sino una elección. Saqué una vieja caja. Allí estaban las cartas de Marina, sus cuadernos. Ella siempre fue más sabia, más fuerte. Si hubieras estado aquí, lo habrías detenido hace mucho tiempo. Yo solo prolongué, pagué, esperé. El marco roto volvió a atrapar la luz de la ventana. Las caras estaban divididas, como todo entre nosotros. Lo puse en una bolsa de basura. Símbolos de ilusiones que era hora de tirar. Ferreiro, de 64 años, viudo, Evo, director de empresa, un hombre que le dio a su hijo 20 años de intento, de perdones, de ayuda. Y ahora todo ha terminado. Salí al jardín. Los árboles susurraban, el viento arrastraba el olor a primavera. Los vecinos probablemente ya sabían lo que había pasado, pero nadie dijo nada. Y con razón. Miré la casa, las ventanas, el camino a la puerta. Todo era diferente. Pero por primera vez en muchos no sentí miedo por el mañana, sino tranquilidad. Pasaron varios días. La rutina así habitual volvió a la ciudad. Los periódicos escribieron sobre una gran redada en el ámbito de las apuestas ilegales, sin mencionar nombres. Y yo volví a una vida sin miedo, sin Javier. En Tecnología Ferreiro, todo iba según lo planeado. La transferencia de los asuntos al subdirector, el consejo asesor, la reorganización. Mi tarea ahora no era controlar, sino dejar todo en orden. Los procedimientos legales avanzaron rápidamente. El caso contra Javier estaba siendo procesado. Los testimonios de los sicarios fueron confirmados. Las transferencias y los mensajes de texto registrados. Las cámaras de la cafetería donde se reunió con los ejecutores agregaron el toque final. El fiscal no lo ocultó. No fue un arrebato. No fue una emoción. Fue un intento planificado de causar la muerte con pleno conocimiento de la debilidad de la víctima. Según la ley, es un intento de asesinato y una pena de al menos 15 años. Firmé todos los documentos. La fiscalía estaba preparando la acusación. Por la noche me senté junto a la chimenea. La carpeta con los asuntos estaba cerrada. Las fotos que antes estaban en la sala de estar, ahora habían sido guardadas.
Solo quedaba una. Marina sin Javier. El teléfono estaba al lado. Begoña escribió: El juicio está programado para el viernes. Iré. Lo diré todo. Respondí brevemente: Gracias. Hiciste lo que yo mismo no tuve la fuerza de hacer. Ella me salvó la vida y comenzó una nueva por sí misma. Solicitó el divorcio, se mudó, buscó trabajo. Mi abogado y yo creamos un pequeño fondo fiduciario para que pudiera empezar de nuevo. Es mi nuera solo por el pasaporte, le dije al abogado en ese momento. Pero por sus acciones, es la única persona que ha demostrado humanidad. Afuera estaba tranquilo. La noche era fresca y seca. Un erizo se movió en el movió en el jardín. En la calle, unos frenos chirriaron. Todo era como de costumbre. Solo que por dentro era diferente. Javier recibió una sentencia no por deudas, no por una pelea, sino por intentar borrar a su padre como un número de un cuaderno. Y ahora, cuando todo está formalizado, cuando todo está firmado y entregado al tribunal, puedo exhalar. Ya no me despierto por la noche con ansiedad, no me escondo detrás de las llamadas de trabajo. No me pregunto qué será de la próxima llamada de mi hijo. Ahora, todo ha terminado. Salí al jardín, cogí las tijeras de podar, fui al viejo manzano, el mismo que plantamos con Marina en la primavera, cuando Javier tenía 10 años. Había crecido mucho, las manzanas eran agrias, pero vivas. Me quedé bajo él y pensé, a veces tienes que podar las ramas para que el árbol no muera, incluso si duele. A veces el amor no se trata de salvar, sino de detener la destrucción. Por la mañana me levanté temprano, me hice café, me senté en el sillón, miré la esquina donde antes estaba la foto familiar. Ahora estaba vacío y tranquilo. Marina, dije en voz alta, siempre tuviste razón. Ahora es cuando lo entiendo. El juicio pasará, la vida seguirá. La casa se quedará, la empresa se transferirá y yo me quedaré conmigo mismo, un hombre que ya no permitirá que lo rompa, ni siquiera su propia familia. A veces, para volver a respirar, tienes que cerrar la puerta, incluso si detrás de ella está alguien a quien una vez llamaste hijo. Si te ha gustado esta historia, dale a me gusta, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en la ventana de la izquierda. Gracias por tu tiempo.